Muy buenas tardes, compañeros y docente. En esta ocasión presento ante ustedes mi infografía que habla acerca del Estado y de los fascismos. Me tomé la libertad de dividir esta infografía en un total de 7 temas claves. ¿Qué es el Estado desde la perspectiva del fascismo? ¿Qué es el fascismo? La relación fascismo-Estado, los tipos de fascismos, los antecedentes del fascismo, la razón de la caída del fascismo y el fascismo en la actualidad. En esta ocasión, yo tomé como fuente principal de información un libro que se llama La anatomía del fascismo. Este libro, bueno, es básicamente todo lo que es el fascismo, lo explica muy bien y la mayoría de la información está en este libro. De hecho, el autor que más voy a citar es a Paxson, que es quien lo hizo. Entonces, me gustaría iniciar con qué es el Estado. Desde la perspectiva del fascismo, el Estado es la entidad más importante y poderosa. Debe de ser aquella que garantice el bienestar y la unidad de la nación. Y su papel principal es promover y garantizar los intereses de la comunidad de la nación, es decir, poner a los intereses propios por encima de los intereses de otros países, no solo para garantizarlos, sino para mm, tener ese tipo de supremacía que solamente el fascismo puede buscar. Ahora, en sí, ¿qué es el fascismo? Hay que tomar en cuenta que el fascismo para algunas personas podría ser un problema, para otras personas resulta no ser tan complicado comprenderlo. Lo voy a explicar de la siguiente manera. El fascismo, antes de ser un gobierno, antes de tener un gobierno fascista, es una idea. Es decir, el fascismo originalmente nació en Italia en la primera mitad del siglo XX. eh, s- Tenía intereses nacionalistas, tenía una ideología política autoritaria, usaba la fuerza y la violencia como herramientas para imponer la voluntad del fascismo, promovía el nacionalismo extremo, la supremacía del Estado. Es decir, era un gobierno totalitario, pero ese es el nombre que se le da hoy en día. Hay que tomar en cuenta que fascismo viene de la palabra fascio, que significa grupo, y en el contexto político había en ocasiones personas que se reunían, que eran un grupo que tenían un pensamiento en común. Tiempo después, estas personas comenzaron a reunirse más frecuentemente, comenzaron a hacer reuniones de más grupos, y esos pequeños grupos se convirtieron en un grupo más grande hasta convertirse en un partido político. Dicho partido político debía de tener un líder fuerte y una causa común, que es, bueno, una meta colectiva. Entonces el fascismo acabó siendo una organización política utilizada en Italia y en muchos otros países. Pero hay que tomar en cuenta entonces ahora qué es el fascismo y qué es el Estado. Ahora sí, lo que comenté antes. El fascismo se concreta cuando ya se está en el gobierno. Antes de eso, no se le puede considerar un fascismo. Se le puede considerar una idea fascista, pero no ya un Estado como tal que está instaurado en el fascismo. Como ya dije antes, el Estado es lo más importante para el fascismo y en esta ocasión, cuando el mismo movimiento ya está dentro del gobierno, se tiene una fusión partido-Estado en la cual el líder del partido se convierte en el líder de la república, o bueno, en este caso del Estado, y comienza un gobierno autoritario, en la cual no existe la libertad de expresión ni la libertad de voluntad popular. eh, no se toma en cuenta la libertad empresarial ni la económica, puesto que tanto sindicatos como empresas también pasan a recibir órdenes directas de gobierno, y pues el fascismo busca hacer todo lo que considere necesario para garantizar lealtad hacia el movimiento. Esto incluye pues el uso de la fuerza bruta, eh, el restringir ciertas libertades, limitar a la sociedad a tomar ciertas acciones, y de ahí hay que tomar en cuenta que el fascismo no es neutral. Es decir, no siempre existió el mismo fascismo en el mundo. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos como imagen el escudo de la España franquista. Este es el escudo que se tuvo en ese país, porque recordemos que en sí han existido 4 tipos de gobiernos con una ideología fascista. El fascismo italiano, que es el más conocido, de hecho es del que estamos hablando ahorita, liderado por Benito Mussolini, fue un régimen.
que se caracterizó por un autoritarismo, exaltación del Estado y una figura de líder. La intolerancia de ideas políticas opuestas al fascismo y siempre buscaban la promoción de un nacionalismo extremo. De ahí tenemos al nacionalsocialismo alemán, que viene siendo el nazismo. Este resultó ser un poco más peligroso. Estamos hablando de que aquí se buscaba la persecución y exterminio de grupos considerados inferiores. También fue un régimen militarista, buscaba la expansión territorial y tenía la creencia de la superioridad de la raza aria. De ahí tenemos al falangismo español, que básicamente es parte del franquismo. En este caso fue liderado por José Antonio Primo de Rivera. eh, y lo mismo, autoritario, una economía autárquica y corporativista, y también promovía la unidad de la nación española y la posición de ideas sociales y comunistas. Estaban en contra de todo lo que fuese comunista y socialista. Y de ahí tenemos al Ustasha croata, un régimen liderado por Ante Pavelic, el cual se caracterizó por la promoción de un nacionalismo extremo, la persecución y exterminio de serbios, judíos, gitanos, y bueno, también fue un régimen militarista que buscaba la expansión territorial. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, los fascismos comenzaron a desaparecer. Desapareció el fascismo de España, el de nazista, el italiano, que eran los más fuertes que se conocían. Entonces, al caer los fascismos en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos comenzaron a buscar las formas de limitar estas expresiones o estas ideas. Es decir, mediante reformas, mediante leyes y mediante decretos universales, muchos países buscaban que cualquier iniciativa de volver a tener un gobierno de este tipo fuese sancionada para evitar los problemas que ya conocemos en la actualidad. Ahora, el fascismo tuvo su nombre hasta 1910, que es cuando se empezó a formular, pero antes de eso, obviamente debió existir algo que fomentar el fascismo. Lo anterior al fascismo se conoce como el movimiento nacionalista italiano o el Fascis Italiano di Combattimento. Es decir, curiosamente, este movimiento se fundó en 1919, después de los inicios del fascismo, pero bueno, este movimiento, porque el nacionalismo radical ya existía desde antes. Este movimiento buscaba rechazar al liberalismo, al socialismo, defendía la violencia y la acción directa como medios para alcanzar objetos políticos y pues su característica principal, fuertemente nacionalistas. Ahora, el nacionalismo en la actualidad ya no representa un problema, pero sí hay ciertos grupos en la sociedad que tienen ideales parecidos o incompletos del fascismo. Es decir, el fascismo requiere de un grupo de ideas y hoy en día hay movimientos que tienen una o dos ideas que debió de haber tenido su movimiento, pero no más. Entonces tenemos lo que vienen siendo fascismos incompletos en la actualidad, con movimientos, con grupos extremistas que tienen, por ejemplo, la idea de la supremacía, el nacionalismo extremo. Son problemas que hoy en día tenemos y que resultan ser muy problemáticos. Como decía Paxton, y cito, el fascismo puede definirse como una forma de conducta política marcada por una preocupación obsesiva por el declive, la humillación o el victimismo de la comunidad y por cultos compensatorios de unidad, energía y pureza en los que un partido de masas de militantes nacionalistas comprometidos trabajando en forma incómoda pero eficaz colaboran con las élites tradicionales, abandonando libertades democráticas y persiguiendo con violencia redentora y sin restricciones éticas legales objetivos de limpieza interna y expansión externa. Fin de la cita. Entonces, un país humillado, un país que ha tenido carencias, es un país que tiene riesgo de convertirse en fascismo, que es lo que pasó precisamente con Italia y con Alemania. Entonces, nuevamente cito a Paxson, el fascismo es un tipo de sociedad autoritaria y nacionalista que se caracteriza por un partido único, el culto a su líder, la movilización de masas, la negación de la democracia liberal, la hostilidad hacia la izquierda y la creencia de superioridad racial o nacional. Fin de cita. Entonces, el nazismo resulta ser hoy en día
algo imposible de suceder, pero ya tenemos el antecedente de qué es lo que pudo haber causado este tipo de problemas. El nacionalismo, junto con un sentimiento de humillación, son piezas claves de lo que puede pasar, qué es lo que pasó con, repito, lo que pasó con Italia, lo que pasó con Alemania. Afortunadamente, este tipo de movimientos ya no existen. En lo personal, yo creo que el nacionalismo es bueno, pero no es correcto ni llevar al extremo esa idea, y ni mucho menos comenzar con las creencias de superioridad, que fue precisamente la razón del declive del fascismo y del nazismo. Entonces, eso es todo por hoy. Esta infografía se presenta por su compañero y alumno, Sergio Guzmán Corona, para la materia, para la unidad de aprendizaje y teoría política moderna y contemporánea, eh, licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Sin más que decir, estos son los autores que yo tomé en cuenta para la creación de esta infografía. Paxton con su libro La anatomía del fascismo y Griffin con el fascismo y el totalitarismo. Ya sin más que decir, me despido. Muchas gracias por su atención.